Un nuevo y poderoso testimonio de este fantástico libro te espera. Bienvenido. Capítulo 15. Llegan los norteamericanos. Helen fue arrancada de su sueño por fuego de fusiles y gritos. Con el corazón latiendo apresuradamente, escuchó los ruidos en el temprano amanecer. A lo largo de 6 años había luchado para mantenerse con vida junto con sus 4 hijos. Ahora creía que había llegado el fin. Los rusos están aquí, pensó con horror. Y no hay donde esconderse en nuestro departamento. Solo Dios puede ayudarnos ahora. Acostada llena de terror, comenzó a recordar todo. Ella y los niños habían escapado de Frankfurt y habían llegado a Eschenrod tarde la noche anterior. Entonces, ¿qué era ese ruido? No había oído rumores de que los rusos estuvieran cerca. Ahora, completamente despierta, saltó de la cama, se puso unas chinelas, cruzó la habitación hasta la ventana y miró hacia afuera. El patio de la granja estaba lleno de hombres. Su atención estaba concentrada en un cerdo cubierto de barro que estaba tratando desesperadamente de atravesar el círculo de hombres. Una y otra vez los hombres se lanzaban sobre él, pero el resbaladizo cerdo se escapaba de sus manos. El señor Strop, el dueño de casa, disparó su escopeta al aire añadiendo un poco más a la confusión. De repente, Kurt, Lot y Gerd se apretujaron contra ella en la ventana. ¿Qué le harán al cerdo, mamá? Preguntó Lot. Van a carnearlo. Pero el cerdo tiene miedo. Escucha cómo chilla. ¿Cómo pueden hacerle eso? Helen puso un brazo consolador alrededor de ella. Lot, esa es la manera en que consiguen carne para comer. Tú sabes cómo algunas veces hemos comido carne de vaca. Esa carne era de vacas que carnearon. Los hombres ahora habían atrapado al cerdo y lo derribaron. El señor Strop le clavó un puñal en el cuello, y un chorro de sangre se mezcló con el barro. Lot, de 11 años, se apartó rápidamente de la ventana y se tiró sobre la cama sollozando. Nunca, nunca más comeré carne, dijo llorando. Helen se vistió, levantó a Susie y le cambió los pañales sobre la cama, mientras los otros se lavaban en el agua helada que había estado en la jarra sobre la mesa de luz. Abajo, en la cocina de la granja, la señora Strop ya había horneado varias hogazas de pan. Ella invitó a Helen y a los niños a unirse a ellos para el desayuno, pan con manteca y el sustituto del café. ¿Cuáles son las condiciones en su ciudad?, le preguntó la señora Strop. La mayor parte de Frankfurt está en ruinas, dijo Helen. Cada noche hay una granizada de bombas que arrojan los escuadrones de aviones enemigos en forma sistemática sobre la ciudad. Es bueno que hayan venido aquí, le dijo bondadosamente el señor Strop. Usted estará segura con nosotros. Frankfurt no es un lugar para que estén los niños en tiempos como este. Tomó su viejo sombrero de fieltro gris y salió afuera para trozar el cerdo. Pronto el tocino y los jamones estuvieron colgados en el galpón para ser ahumados, y la señora Strop estaba hirviendo chorizos en las grandes ollas donde generalmente lavaban la ropa. Helen y los niños, molestos por el olor a cerdo cocinado, volvieron arriba a la habitación que les había asignado el señor Strop. Rápidamente tendieron las 3 camas. Luego, Kurt, que ya tenía 14 años, tomó la Biblia y leyó la historia de cómo Dios protegió al fiel José. Helen dirigió a la familia en una oración. Gracias, Dios, oró, por habernos protegido otra vez y habernos traído a este puerto de paz en medio de los montes Vogelsberg. Nadie nos vio salir de casa y nadie sabe dónde estamos. Por favor, Dios, permite que tengamos algo de paz aquí. Y por favor, cuida a papá. Hace meses que no hemos oído nada de él. Entonces estaba en Rusia. Tú sabes dónde está él ahora, y puedes cuidarlo también allí como nos estás cuidando aquí. Los niños repitieron fervientemente su amén. Pasaron toda la mañana poniendo las cosas que habían traído, en el viejo armario de madera tallada cuyas puertas, comidas por termitas, estaban decoradas con rosas. Cuando todo estuvo en su lugar, Helen cerró sus puertas quejumbrosas y dio vuelta a la gran llave muy ornamentada. Luego fue a la cocina donde Lot ya estaba ocupada pelando papas y limpiando zanahorias para una sencilla sopa vegetariana. Más tarde, mientras Susie dormía, los otros 3 niños salieron afuera para explorar los alrededores. Pronto Kurt entró corriendo a la casa con el rostro pálido. Kurt, ¿qué pasa?, exclamó Helen. ¿Qué ocurre? Incapaz de hablar, extendió la mano en la que había un objeto que chorreaba. Ella lo tomó de las manos temblorosas del muchacho y lo extendió sobre la mesa de la cocina.
Era un cartel que exigía que los jóvenes que habían escapado del reclutamiento para el ejército debían ser delatados de inmediato a la oficina de reclutamiento. Todo joven que había escapado de la conscripción y se hubiera escondido debía ser fusilado de inmediato. Kurt, dijo Helen con voz temblorosa, ¿de dónde sacaste esto? Yo vi cuando un oficial nazi lo clavaba en el cartel de los anuncios del pueblo. Después que se fue, el viento arrancó el cartel y lo tiró al arroyo. Sentí curiosidad por lo que contenía, de modo que con un palo largo lo saqué del agua. Oh, mamá, ¿qué haremos? Tenemos que decírselo al alcalde, contestó ella resueltamente. Él ha sido bondadoso al recibirnos, pero si lo descubren protegiendo a un fugitivo, él será ejecutado. No podemos hacerle eso. Helen salió al patio donde la carnicería continuaba. Señor Strop, le dijo en voz baja, ¿podría venir a la casa por un momento? Viendo la evidente angustia en la cara de ella, la siguió a la cocina, limpiándose las manos ensangrentadas en sus pantalones. ¿Hay algo que anda mal, señora Hassel? Le preguntó. Helen le explicó el hallazgo de Kurt. Silenciosamente el alcalde leyó el cartel extendido sobre la mesa, luego lo arrugó y lo arrojó sobre las brasas ardientes de la estufa. Señor Strop, susurró Helen, tengo que confesarle algo. Vinimos aquí porque Kurt recibió una notificación para enrolarse en el ejército. No podemos ponerlo a usted en este riesgo. Oh, ¿qué haremos? Señora Hassel, dijo el alcalde tranquilamente. El viento arrancó el cartel y lo arrojó al arroyo. Yo no lo vi ni sé nada de él. Se acercó a la ventana, miró hacia afuera y volvió al lado de ella. Yo también tengo que hacer una confesión, le dijo solemnemente. Yo he estado escuchando secretamente las transmisiones en alemán de la BBC de Londres. Como usted sabe, está prohibido escuchar una radio enemiga, y si me encuentran, me arrestarán. Pero estos son tiempos desesperados, señora Hassel, que demandan una conducta desesperada. He descubierto que los alemanes transmiten solamente mentiras. No estamos ganando la guerra. De hecho, la guerra pronto terminará. Los norteamericanos están muy cerca de Eschenroth y estarán aquí pronto, y no vamos a mandar a su niño a la línea de combate en esta etapa final. Miles de niños y jovencitos sin adiestramiento son masacrados cada día, e hizo un gesto hacia la ventana, exactamente como aquel cerdo. Esto es una locura. Usted debe mantener a Kurt escondido en la casa, porque no lo vamos a sacrificar ahora. Helen le dio un fuerte apretón de manos al señor Strop. Le era imposible hablar. 2 semanas más tarde comenzaron a circular rumores de que los norteamericanos se estaban acercando. Una corriente constante de soldados alemanes en retirada pasaban por Eschenroth. Kurt salió a la puerta para ver pasar a las cansadas tropas de su país derrotado. El capitán de una de las unidades lo vio. «Muchacho, ven aquí». «Sí, señor». «Tengo varias cajas de documentos secretos aquí», dijo el oficial. «No los podemos llevar más con nosotros. Te ordeno quemarlos. Muéstrame dónde está el horno del pueblo». Kurt lo guió hasta el gran horno hecho con ladrillos donde todos los campesinos horneaban su pan. El capitán ordenó a sus soldados que llevaran las cajas allí. Las arrojaron al suelo y se apresuraron para alcanzar a sus compañeros, mientras Kurt comenzó a tirar los papeles a las llamas. Durante varias horas estuvo quemando atado tras atado de documentos hasta que el horno estuvo al rojo vivo y nubes de cenizas salían volando por la chimenea. El fuego vivo consumió documentos marcados como secretos y secreto máximo, en los que Hitler mismo había dado órdenes que habían dirigido la lucha a lo largo de la línea Maginot. A comienzos de la tarde el señor Strop entró corriendo a la cocina. «Los norteamericanos están a unos 8 kilómetros de aquí», exclamó. «Estarán aquí en un par de horas. Oh, ¿qué se espera que haga?». Pensando con rapidez, Helen procuró calmarlo. «¿Por qué no envía mensajeros a cada casa y le dice a la gente que cuelgue sábanas blancas en sus ventanas?», le sugirió. «Esto indicará que nos estamos rindiendo». Agradecido por esta recomendación, el señor Strop hizo como ella le dijo, y pronto las sábanas estaban ondulando con el viento desde cada ventana cuando los primeros camiones norteamericanos entraron a la aldea. Era el Viernes Santo de 1945. «¡Atención! ¡Atención!», repetían los altavoces de sus camiones. «Cualquiera que salga de su casa será fusilado. Permanezcan en sus casas». Pronto los soldados estaban golpeando cada puerta. Helen abrió la puerta de los Strop y 35 hombres llenaron la casa. Eran muy amistosos, entraron a la cocina y comenzaron a sacar ollas y sartenes. Usando el lenguaje de los signos pidieron pan y grasa para freír unos huevos. Helen buscó a la aterrorizada señora Strop, que se había escondido en el altillo. «Mire, los hombres están con hambre», razonó con la señora. «No los deje esperar demasiado tiempo. Déles de comer. Es todo lo que quieren». «Se van a comer todas mis reservas», se lamentó la señora Strop. «Pero si tiene que ser así, déles un pedazo de tocino y una hogaza de pan».
Helen sacudió la cabeza. Eso no servirá de nada, insistió ella. No sea tonta. Dele suficiente de comer. De otra manera se llevarán todo. Su vida es más importante que un barril de grasa. Finalmente la señora Strop dijo: Señora Hassel, encárguese de todo. Haga lo que le parezca correcto. Helen corrió al sótano y trajo manteca, huevos, hogazas frescas de pan, jarras de sidra casera y la vasija de barro con el tocino. Avivó el fuego y comenzó a freír huevos. El comandante de los soldados sabía unas pocas palabras en alemán y le pidió esto y aquello a Helen. Rápidamente ella trajo lo necesario. Mientras estaba parada junto a la hornalla, uno de los hombres se acercó desde atrás y puso su brazo alrededor de ella y comenzó a besarla. En un instante el comandante estaba al lado de ella. En voz alta reprendió al soldado y de un puñetazo lo envió a un rincón de la cocina. Después de eso, ninguno se atrevió a molestarla. Esa noche, una Helen sumamente cansada subió las escaleras oscuras hasta su habitación, cuando una mano le tiró de la manga. ¿Quién es?, dijo ella, saltando asustada. Señora Hassel, susurró una voz femenina. Por favor, permita que me esconda en su dormitorio. No me siento segura estando sola. Era la señora Hart, otra mujer de Frankfurt, que había encontrado refugio con los Strop. Ella había estado en gran peligro en su casa porque había ayudado a escaparse a un prisionero de guerra ruso. El hecho se supo en el vecindario, y ella tuvo que huir para evitar que la arrestaran y la enviaran a un campo de concentración. Sin una palabra, Helen la tomó de la mano y la condujo a su habitación. Susie ya estaba durmiendo en su cunita, y los otros niños se preparaban para dormir. Kurt y Gert, de 9 años, compartían una cama. Lot ocupaba otra, y Helen y la señora Hart decidieron compartir la cama doble. Antes de que los niños se metieran a la cama, Helen se arrodilló con ellos y oró pidiendo protección durante la noche. Señora Hart, dijo Helen después que había arropado a los niños, no sabemos lo que ocurrirá esta noche. Sería mejor que no nos desvistiéramos. De esta manera estaremos listas en un instante para lo que sea. De repente se oyeron unos golpes tímidos en la puerta. Helen la abrió apenas un poco y vio a la huerfanita de 12 años que los Strop habían contratado para cuidar sus vacas. Señora Hassel, tengo mucho miedo. Déjeme estar en su habitación, le suplicó la niña temblorosa. Helen la hizo entrar y cerró la puerta con llave otra vez. Puedes compartir la cama con Lot, le dijo, y la arropó. Pronto todo quedó tranquilo y Helen se durmió. A las 2 de la madrugada la despertaron gritos, maldiciones y risas estruendosas. Se oían pasos que subían las escaleras. Inmediatamente oyó la voz de la señora Strop ante su puerta. Señora Hassel, abra pronto. Los soldados norteamericanos quieren inspeccionar su habitación. Helen saltó de la cama pensando. Ahora la señora Hart y yo estamos listas. Los soldados ya habían subido las escaleras, apestando a alcohol. Abriendo la puerta, ella vio frente a sí al comandante que la había protegido antes en la cocina. Oh, dijo en su precario alemán, usted aquí. Alumbró con su linterna los rincones de la habitación y debajo de las camas. Luego, con todo cuidado, alumbró cada cama. Otros hombres querían pasar, pero él se mantuvo con las piernas abiertas contra el marco de la puerta, mientras les gritaba «¡Salgan! ¡Salgan!». Se volvió a Helen y preguntó «¿Sus niños?». Silenciosamente Helen asintió con la cabeza. Él le dijo «Usted, mujer buena, usted duerma». Se dio vuelta y por señas le dijo que cerrara la puerta mientras él salía. El sábado de mañana, cuando Helen bajó a la cocina para calentar algo de leche para el desayuno, encontró a varias mujeres de la aldea reunidas allí. ¿Cómo pasó la noche, señora Hassel?, querían saber todas. No tuve problemas. Dormí. ¿Qué? ¿Los soldados no la molestaron? Para su horror, Helen supo que los hombres borrachos habían violado a las mujeres de la aldea, desde las niñas hasta las abuelas. Ninguna había escapado. Sollozando, las mujeres estaban contando alrededor de la mesa los terrores de la noche. Helen también oyó historias de agricultores que pretendieron no tener nada cuando los soldados vinieron pidiendo comida. Los airados soldados entraron a los sótanos donde se guardaban las reservas y rompieron todo lo que encontraran. La hija de una familia estaba haciendo planes de ser confirmada en la iglesia luterana el domingo siguiente. Durante meses habían estado ahorrando comida para la fiesta, y la habían escondido tras una falsa pared de madera en la sala de estar. Los soldados, golpeando con sus fusiles las paredes, descubrieron el escondite. Rompieron la pared y encontraron jamón, tocino, manteca, huevos y un recipiente grande lleno de miel dorada. Enfurecidos de que les hubieran mentido, los hombres arrojaron todo al suelo y lo pisotearon hasta que todo quedó arruinado. Guardaron la miel hasta el final. Por último, un hombre la tomó y defecó en ese recipiente. Tuvimos que tirar a la basura hasta el recipiente, informó la desconsolada madre.
Más tarde ese día, el comandante norteamericano ordenó que no se molestara a ninguna mujer bajo pena de muerte. Pero el daño ya se había hecho. Solo las mujeres que estuvieron con Helen se salvaron. Después del desayuno, Helen reunió a los niños y dirigió la escuela sabática. Cantaron su himno favorito: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Las calles de la aldea estaban desiertas y no hubo más violencia ese día o la noche siguiente, pero los aterrorizados vecinos pasaron cada noche con sus puertas atrancadas y ventanas bien cubiertas. La vida volvió a su rutina bajo las fuerzas de ocupación. Los norteamericanos gobernaron con mano suave y solo se volvieron implacables cuando enfrentaban lo que consideraban traición. En un pueblo cercano a Eschenroth vivía un agricultor que tenía 4 hijos. Había perdido 3 de ellos en la guerra, y el que todavía vivía era miembro del grupo élite de Hitler, las SS. Como todos los hombres de las SS, él había jurado lealtad a Hitler y sentía que no podía traicionar ese juramento y rendirse al enemigo. Cuando los norteamericanos lo descubrieron, lo llevaron al campo, lo fusilaron y le cortaron la cabeza con una pala. Los niños de la aldea encontraron su cuerpo mutilado y se lo trajeron a sus padres en un carro de bueyes lleno de paja. Los padres, con el corazón quebrantado, enterraron a su último hijo. En Eschenroth, Kurt, Gerd y Lot se gozaban mirando a los soldados. Estos eran amables, alegres y les gustaban los niños, y a veces les daban dulces. Un día, el primer hombre de piel negra que los chicos habían visto se unió a los demás soldados y los niños lo observaban con fascinación, preguntándose si la piel oscura podría ser betún negro para zapatos. Siempre osado, Gerd decidió que era hora de hacer una investigación científica. Se acercó a uno de los soldados negros y extendió la mano para saludarlo. Cuando la retiró, inspeccionó cuidadosamente la palma para ver si algo del color se había salido. El soldado, notando su curiosidad, sonrió y lo animó a tocarle la piel. Gerd frotó y frotó el brazo del soldado, pero éste siguió siendo negro. Satisfecho de que el color de su piel era genuino, Gerd le dio al soldado una gran sonrisa. El soldado sacó un paquetito de chicles Juicy Fruit y Gerd lo recibió con mucha alegría. Pero enseguida se dio cuenta de que no sabía qué hacer con él. El hombre hizo la pantomima de mascar el chicle y cuando Gerd probó con un pedazo, pronto descubrió por qué los norteamericanos siempre estaban masticando. Vino la primavera y con ella la ofensiva aliada se intensificó. De noche, mamá y Kurt observaban el cielo pintarse de anaranjado cuando Frankfurt, a muchos kilómetros de distancia, estaba ardiendo. Entonces un día escucharon que Eschenmain, el suburbio donde vivían, había sido completamente destruido. Kurt, dijo mamá, no estaré tranquila hasta saber la verdad acerca de esto. ¿Por qué no tomas la bicicleta de papá y te vas a Frankfurt para ver si queda algo de nuestro departamento? Claro, respondió Kurt, siempre listo para una aventura. Si el departamento desapareció, buscaré dónde dormir por la noche. Te voy a dar un poco de manteca y harina para el encargado de los departamentos. Te esperaré mañana a la entrada del bosque con pan y té de menta porque sé que tendrás apetito. Apúrate ahora y no te detengas en ninguna parte porque los bosques son peligrosos. Cuando Kurt llegó a un área de campo abierto, de repente oyó el rugir de bombarderos que se acercaban a gran altura. Las bombas comenzaron a estallar a su alrededor y él se bajó de la bicicleta y se acostó en el suelo. Los aviones evidentemente habían estado apuntando a la estación del ferrocarril en la cercana Jedern, pero habían errado. Una vez que los estruendosos estallidos se acabaron, montó su bicicleta y siguió pedaleando. Entonces aviones que volaban muy bajo se acercaron y comenzaron a tirarle a él con sus ametralladoras. Él se arrojó a una zanja y escondió la cabeza entre los brazos, orando para pedir la protección de Dios. Cuando todo estuvo en silencio otra vez, siguió su camino. Después de varias horas, vio a la distancia la torre del agua de Eschenmain, la señal de que ya estaba cerca del edificio de departamentos. Al acercarse aún más, se sorprendió de ver que en medio de las ruinas humeantes, los 6 edificios del complejo se mantenían en pie y se recortaban contra el cielo. Abrió la puerta del departamento con su llave y entró. Todo estaba oscuro. El estallido de las bombas había destrozado todos los vidrios, y el señor George, el encargado, había clavado cartón grueso en los marcos. Kurt le dio los elementos que había traído de Eschenroth y él y su esposa, que tenía tuberculosis, aceptaron agradecidos el alimento tan oportuno. A la mañana siguiente, Kurt dejó atrás el triste panorama y otra vez se fue en dirección al campo. Hacía calor y estaba debilitado por no haber comido, pero finalmente apareció el bosque de Eschenroth y vio a mamá que lo esperaba a la sombra, como lo había prometido. Al dar la última curva antes de llegar a donde estaba ella, un polaco saltó de entre los arbustos, le tomó el manubrio de la bicicleta de Kurt y lo forzó a bajar de ella. Lo empujó a un lado, montó en la bicicleta y se alejó. Mamá había visto lo que ocurrió.
Precisamente en ese momento una fila de tanques norteamericanos tomó la curva detrás de ella. Corrió hasta ponerse en medio del camino con los brazos extendidos. Los tanques se detuvieron, pero ninguno podía entender alemán, y después de unos pocos minutos frustrantes siguieron su camino. Mamá y Kurt caminaron hasta la aldea y se apresuraron a ir al edificio escolar donde estaban estacionados los norteamericanos. ¿Hay alguien aquí que hable alemán?, demandó mamá. Un joven soldado rubio que había estado tallando un trozo de madera mientras estaba sentado en su catre se adelantó y preguntó en perfecto alemán: ¿Qué quiere usted? Necesitamos ayuda. Un polaco acaba de robarnos la bicicleta de mi esposo. Bueno, ¿dónde está su esposo? Mi esposo está en Rusia. Mientras conversaban, mamá le preguntó cómo un norteamericano podía hablar tan bien el alemán. Mi madre nació en un pueblo que no está muy lejos de aquí, dijo él. Ella tenía mucha nostalgia y anhelaba venir aquí, pero mi padre nunca accedió a ello. De modo que cuando era un niño me tenía en la falda y me enseñaba cantos de Navidad en alemán. Me dijo: Jim, nosotros celebramos Navidad dando regalos, pero también nos acordamos de Dios. Nunca olvides que Jesús vino al mundo por nosotros. Ella tenía un corazón buenísimo, pero mi padre nunca le permitió venir a visitar su patria, y murió con el corazón quebrantado. Sus últimas palabras fueron: Jim, busca mi pueblo, busca la casa de mis padres. Hay hermosas flores en las ventanas. Ahora espero poder encontrarla. No se preocupe, le dijo Jim sonriendo. Si puede describir la bicicleta detalladamente, la encontraremos y se la devolveremos. Vuelva el próximo miércoles de mañana. La dejaré en el sótano de esa casa cruzando la calle. Y señaló la casa. Mamá la reconoció. Un ex-adventista se había mudado allí hacía poco. El miércoles mamá fue a la casa y llamó a la puerta. No hay ninguna bicicleta aquí, le dijo enfáticamente la mujer cuando mamá le preguntó por ella. Desanimada, mamá se dio vuelta para irse. Pero un momento más tarde notó que el dueño de la casa, que había escuchado todo, le hizo señas. Ella está mintiendo, susurró. Trajeron la bicicleta. El soldado me dijo que estuviera alerta por usted, de modo que estuve atento para cuando viniera. Ella la encerró en el sótano y la cubrió con frazadas. Mamá cruzó la calle hacia el edificio escolar, encontró a Jim y le dijo lo que había ocurrido. El rostro de Jim se endureció. Tendremos que ver eso, dijo mientras se enderezaba el birrete. Juntos cruzaron la calle y Jim tocó a la puerta. Yo traje ayer una bicicleta aquí. Tráigala. Yo no sé nada de eso, dijo la mujer sin inmutarse. O usted trae la bicicleta o tendré que arrestarla, dijo Jim con el mejor tono de un soldado de las SS. Los labios de la mujer se endurecieron, pero bajó los ojos. Sin decir palabra, los condujo a su sótano y les dio la bicicleta. Oh, dijo mamá para sus adentros, mientras se llevaba la bicicleta, si la guerra pudiera terminar tan fácilmente como esto, ¿qué ocurriría con todos ellos? ¿Estaría su esposo todavía vivo? Temprano un domingo el rugido de los tanques por las calles despertaron a la población asustada. Kurt, con sus ojos pegados a una grieta en la persiana, susurró: Se están alineando junto al puente. Ahora los soldados se están poniendo en posición del otro lado. De repente oyeron una voz con un fuerte acento que anunciaba desde un altavoz montado sobre un jeep del ejército: ¡Cuidado! ¡Atentos! Todas las mujeres y niños deben reunirse de inmediato en el puente de la aldea. Esto es una orden. Cuando el jeep desapareció de su vista, se oyó la orden repetida una y otra vez, y el eco rebotaba en las paredes de las casas. Asustado, Jerry se aferró de la mano de su madre. Lot, blanca como una sábana, preguntó: «Mamá, ¿tendremos que ir? ¿Qué sucederá con nosotras?» Helen hizo una rápida decisión. «Kurt, sube al altillo y te escondes allí. Quiero que nadie sepa dónde estás. Pareciera que algo malo nos puede pasar y puede ser que no volvamos. Si nuestro papá regresa de la guerra, alguien debe poder decirle lo que pasó con nosotros. ¡Apúrate!». Mientras Kurt salía corriendo al altillo por las ruidosas escaleras, Helen rápidamente envolvió a los otros tres en abrigos y chales, mientras oraba en silencio pidiendo protección. Luego, tomando a Susie en los brazos y dándoles indicaciones a los otros dos que se aferraban en sus faldas, se apresuró a ir hacia el puente. Ya había muchas mujeres y niños allí, y sus ansiosos susurros se oían por todas partes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Helen de pronto sintió una gran paz que descendía sobre ella. Con el ojo de la mente podía ver ángeles que la protegían. Arriba en el altillo, Kurt encontró el agujero de un nudo que faltaba en una tabla por la que podía ver la plaza y el puente, y la gente reunida allí. Estaban rodeados por soldados norteamericanos, por un lado los soldados con sus ametralladoras dirigidas hacia el puente, y del otro lado los tanques cuyos cañones apuntaban hacia las mujeres. No había manera de escapar. Kurt vio las miradas firmes de los hombres y sintió la tensión del momento. Incapaz de ser testigo de lo que sin duda sería un baño de sangre, se apartó del lugar desde donde espiaba, cayó sobre sus rodillas y comenzó a clamar a Dios. «Señor,
oró con toda la intensidad de su juventud. Yo no sé lo que está ocurriendo allí abajo, pero parece como que los soldados tienen la intención de matar a las mujeres y los niños. Por favor, no permitas que les quiten la vida tan cerca del fin de la guerra. Pon tus ángeles alrededor de ellos. Con angustia siguió orando. Abajo, junto al puente, Helen miró a su alrededor. Ella conocía a muchas de las mujeres. Estaba la dueña de la posada del pueblo, que había sido tan descortés la primera vez que se había evacuado a Essenrod. En medio del invierno, con la pequeña Susie de solo 2 meses de edad, esta mujer la había enviado a vivir en una lavandería sin calefacción. Allí estaba la anciana señora Jost, que se había compadecido de ella y la había invitado a ir a su propia casa. Allí estaba la señora Strop, la esposa del alcalde. También estaba la rubia señora Bergman, la esposa del pastor luterano, con sus 5 hijos. El menor era solo un infante y había nacido el día en que recibió la noticia de que su esposo había muerto en el frente. Helen había llegado a amar a esta joven mujer que dirigía estudios bíblicos semanales en su casa y que había tomado la responsabilidad del cuidado espiritual del rebaño de su esposo. Al estudiar juntas la Biblia, las dos mujeres habían podido apoyarse mutuamente y habían llegado a sentirse muy cercanas. Buenas y malas, allí estaban todas. ¿Qué pasaría con ellas? El comandante norteamericano, con ceño adusto, se adelantó y anunció por medio de un intérprete: «Les he pedido que se reúnan aquí porque he sabido que ustedes han cometido un crimen serio. Prisioneros de guerra polacos, liberados, nos han revelado que ustedes están ocultando soldados alemanes en esta aldea. Como ustedes saben, eso es traición. Les daremos un escarmiento y las ejecutaremos aquí sobre este puente». Pálidas y silenciosas, las mujeres se miraban unas a otras. Entonces la señora Bergman, con su bebé en brazos y sus otros niños a su alrededor, dio un paso adelante. Con rodillas temblorosas comenzó: «Señor comandante, yo testifico del hecho de que no hay soldados alemanes en esta aldea. Los polacos han difundido esta mentira por venganza. Nosotras somos inocentes, estamos indefensas. Seguramente no nos segarán como se siega un campo de trigo, ¿verdad?». Con mucha seriedad el comandante contestó: «Sí, eso es precisamente lo que pienso hacer. Ustedes, alemanes, han hecho exactamente lo mismo con sus enemigos». De nuevo la señora Bergman habló: «¿Cree usted en Dios?». Él dijo: «Mía es la venganza. Yo daré el pago. ¿Tiene usted niños en casa?». El hombre asintió y bajó la cabeza. «¿Sabe su esposa cuál es su plan?», siguió ella. «¿Qué pensaría ella de usted? ¿Tiene usted fe? Usted sabe que Dios ve todas las cosas. ¿No es suficiente que mi esposo cayó en Rusia? ¿Tiene usted que matarnos a nosotras y a nuestros niños inocentes? Yo no pensé que ustedes, norteamericanos, eran tan duros». Al oír esto, el comandante indicó a los soldados que bajaran las armas. Todo este tiempo Kurt estuvo orando en el altillo. Mucho antes de esto, él había esperado escuchar el estampido de las armas de fuego. Cuando todo permaneció en silencio, se acercó al agujero y miró afuera. Aunque no podía oír lo que se decía, vio inmediatamente que la atmósfera junto al puente había cambiado. Los soldados aflojaron sus rostros. Las mujeres ya no se veían paralizadas de temor. El comandante se dirigió a ellas una vez más. «Tráiganme 2 rehenes. Luego las dejaré ir». Pronto 2 hombres jóvenes se ofrecieron. Eran heridos de guerra, que habían regresado del frente. A uno le faltaba un brazo y al otro una pierna. Ver a estos jóvenes inválidos convenció al comandante de que no había soldados alemanes escondidos en la aldea. Tomó a los 2 jóvenes y los envió a Norteamérica. Estos jóvenes vieron una buena parte del país, tuvieron comida espléndida y regresaron varios meses después contando las más grandes aventuras de su vida a los aldeanos envidiosos.